Bienvenidos a una nueva entrega de Espacio Abierto. Esta semana centraremos nuestro análisis en las familias que deciden, de forma absolutamente altruista, integrar en el seno de su hogar a un miembro más. Lo hacen a sabiendas de que será temporal en muchos casos. El perfil de los menores que acogen estas familias es muy diverso, aunque el denominador común de todos ellos es la necesidad de crecer en un entorno de cuidado y cariño hasta volver con su familia de origen o hasta que se encuentre una alternativa adecuada. En Castilla y León son 1.300 menores los que se encuentran en esta situación. Nos ponemos en contexto a través del informe de Leticia Sánchez. 51.000 menores en España tienen algún tipo de protección. De los 35.000 que están en acogimiento, la mitad de ellos está actualmente en familias de acogida, pero hay otra mitad que vive en centros residenciales. En esa situación están en España 1.200 menores de 6 años, 62 en Castilla y León y otros 135 entre 7 y 10 años. Campañas como estas. Donde juega uno, juegan dos. Donde abrazan dos, abrazan tres. Animan a aumentar el número de familias de acogida y más sensibilización de la sociedad. ¿Cuántas familias hacen falta? Pues hombre, en la medida de lo posible sí que nos hacen falta, porque en principio cualquier niño debería tener esa familia ideal de acogida. Pero claro, sí que es cierto que de unos años para acá, sobre todo desde el COVID, el número de familias disponibles para acoger ha disminuido sensiblemente, aquí, en esta comunidad y en el resto de las comunidades autónomas. Hace un año Castilla y León aumentó las ayudas económicas para facilitar el acogimiento también en la propia familia, abuelos, tíos. De los 18.000 menores en acogimiento en España, 10.700 lo están en familia extensa y 7.400 en familia ajena. El Ejecutivo de la comunidad también prepara cambios en 2 decretos de 2005 y 2006 para acercar acogimiento y adopción. Básicamente lo que queremos es, desde acogimiento, aproximarnos a la adopción, es decir, familias que actualmente están acogiendo en un acogimiento temporal que supera ya el plazo de ese acogimiento y no es por causa suya, puedan, si quieren, adoptar, y en sentido inverso. Familias que inicialmente se ofrecen como familias adoptantes que puedan en paralelo también experimentar esa experiencia de ser familia acogedora. Para poder acoger, las familias pasan por un exhaustivo curso de formación que imparten en Castilla y León entidades como Cruz Roja. En la comunidad, 206 niños de menos de 6 años están en familias de acogida, 225 entre 7 y 10 años y 235 entre 11 y 14, mientras que según aumenta la edad, la cifra se reduce. Hay 13 menores de entre 15 y 17 años en acogimiento familiar frente a los 345 que están en un centro residencial. Castilla y León cuenta con 884 plazas. Las asociaciones de familias de acogida reclaman que el apoyo no sea solo económico, porque estos menores necesitan de muchos profesionales para atender su vulnerabilidad. Mientras las familias de media en España reciben 3.000 euros al año por acogimiento, el gasto de estos menores en un centro supera los 36.000 al año. Se preguntarán qué es necesario para ser familia de acogida. Bueno, pues hay que cumplir una serie de requisitos, recibir una formación específica, someterse a un informe psicosocial, todo para asegurar un entorno de protección a estos menores que pueden estar con estas familias de forma temporal o permanente. Afortunadamente, para disipar cualquier duda sobre esta fórmula de protección de menores en situación de desamparo, está con nosotros Elena Escaladas, la directora general de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, ASEAF. Bienvenida, Elena. Muchísimas gracias. ¿Es tan complicado encontrar familias de acogida, como decía la directora general? Bueno, es complicado porque, sí, es complicado, se puede decir, ¿no? Sí. Hay algún estudio, en Cataluña se hizo un estudio de estos de estadística que te llaman y te dicen a quién votas y si estás casada, y, ¿no? Poblacionales, que preguntaron si se conocía el acogimiento familiar. El 80% no sabía lo que era el acogimiento familiar. Entonces, como familia de acogida, lo que decimos es que primero hay que sensibilizar y que sea algo que conozcamos, ¿no? Que la sociedad conozca. Y
por eso es tan importante estar hoy aquí, ¿no? Para visibilizar y que se conozca. ¿Por qué no se ha hecho esa campaña de divulgación? ¿Por qué no es tan desconocida esta fórmula? Es una medida compleja el acogimiento familiar. Es un niño que no ha sido bien atendido en su familia. Mirar a los niños ya es difícil y los niños que sufren es difícil como sociedad. Y esta medida de niños que tienen dos familias, aunque sea de toda la vida, no hay un momento siempre ha habido acogimiento familiar, ¿no? A veces cuando se tenían 7 hijos, el octavo era para otra familia, ¿no? O para estudiar, ¿no? Los de pueblo cuando iban a la capital se acogía también, ¿no? O sea, el acogimiento familiar en extensa bueno, yo creo que es una parte social. Ahora está todo mucho más regulado porque hace falta también pues garantizar mejor los derechos de los niños, ¿no? Y es una medida compleja, por eso no es en un programa, sino que hay que seguir hablando un poquito más, porque hay muchos tipos de acogimiento, porque cada niño necesita una cosa muy diferente, ¿no? Pero es una aventura apasionante. De ello hemos hablado. No sé si hay una explicación de que se hayan reducido hasta un 6% las familias desde el COVID. ¿El COVID fue un punto de inflexión? ¿El por qué? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, el COVID fue un parón y todo lo que se para, ¿no? Si no se promueve. Y las campañas que se hacen son puntuales. Mira, hay un estudio buenísimo de 2021 en el que hablan de qué campañas funcionan y se dice que desde que alguien nos está escuchando y oye acogimiento hasta que al final da el paso, si es que quiere dar el paso, pasan 2 años. 2 años. Entonces, hace falta un acompañamiento durante por lo menos 2 años, ¿no? Una campaña continuada, ¿no? Para una campaña institucional también y que llegue con el boca a boca a todo el mundo. Elena, hay mucho de lo que hablar. Me gustaría de todas maneras que viéramos juntas un reportaje en que han elaborado los servicios informativos de esta casa. Hemos estado con estas familias y con los menores que viven esta realidad, también en los centros de acogida, para conocer los lazos que se crean estando inmersos en esta experiencia. Es un reportaje, como decimos, de Natalia Fernández y Samuel Gómez. Somos una gran familia, muy grande, pero es un lugar con muchísima luz, juguetes, colores. Vienen con unas mochilas llenas de piedras muy grandes y entonces nosotros, de manera muy individual, a cada niño, niña, adolescente, les tratamos como tiene que ser, únicos. Vamos reparando poco a poco y vamos ayudándoles a quitar esas piedras que llevan para que puedan a sonreír, a tener una vida mejor, a que la sociedad les aprecie, que les cuide, que les mime y luego nosotros tenemos mucho trabajo de reparación, ¿no? De todo el daño que han recibido estos niños. Y los mayores, pues claro, tienen unas necesidades muy complicadas y más en esta sociedad y más cuando ellos van a sitios y por decir que viven en un centro de menores piensan que son malos, que han hecho algo, cuando realmente ellos están aquí porque la vida les ha hecho vivir un camino duro, lleno de violencia intrafamiliar y entonces entre que ser adolescente es complicado y cuando ha sido dañado en esta vida ha sido muy duro, con ellos tenemos un acompañamiento muy especial y sobre todo mimándoles para que no caigan, ¿no? Las llegadas para ellos es complicado porque es difícil de entender que no puedes vivir con tu familia, ¿no? Y que tienes que venir a vivir a un hogar, ¿no? De un hogar de acogida. Por mucho que les digamos que esto es muy bonito, que vamos a hacer cosas súper chulas, que hacemos excursiones, nos vamos de vacaciones, que hacemos cosas, es complicado porque tu madre, tu padre, tus tíos, tus abuelos siempre son tu familia. Yo llevo aquí ya 10 años y salí de mi pueblo pues, con 16 más o menos. Y bueno, he tenido que atravesar todo lo que es la Sahara hasta llegar en España. Mis padres no tenían
es dinero para pagarme los estudios y entonces yo no quería acabar en el campo trabajando como mis padres, como mis abuelos. Quería seguir formándome y la única manera era salir de Senegal. Pues cuando llegué aquí, lo primero pues me cogieron allí la policía y me llevaron a la comisaría a identificarme y tal, o como era yo menor, y me llevaron a un centro de menores. Estuve 2 años, estuve de los 16 hasta los 18 años. Cuando cumplí 18 años me llevaron a otro centro, que es centro de mayores. Ahí estuve casi 2 años estudiando y trabajando un poco. Yo conocí a mi familia de acogida gracias a un profesor donde iba a estudiar español, porque cuando llegué a español no sabía hablar nada. Entonces yo iba a Cruz Roja a estudiar y el profesor que estuvo allí, pues gracias a él me vio muy deprimido, muy triste y me veía con ganas de seguir estudiando, de formarme, un chico serio y tal, y gracias a él, él tenía contacto con asociaciones y tal, y de allí pues llamaron a una asociación y estaba una mujer maravillosa, María, saludos aquí, y pues allí la conocí y conocí sus hijos y toda la familia, y ya hoy como mi familia biológica. Es que como yo lo he vivido en primera persona, entonces me duele mucho que es al final que tengamos que pasar todo esto, al final todos sufrimos, ¿no? Pero en verdad que lo que está pasando allí es muy heavy, muy duro, pero es que no sé, me da mucha pena. Nuestra hija mayor jugaba al fútbol y en uno de los partidos en los que estaba la niña jugando conocimos una familia que en ese momento tenía una niña. Nos encantó la historia. Esa mamá nos contó cómo era el programa, nos contó cómo ayudábamos a todo tipo de niños, nos encantó la historia. Y nada, así fue como comenzamos a conocer el acogimiento. Nosotros lo que hicimos fue informarnos, llamar a la Cruz Roja, ellos se encargan de formarnos, ellos se encargan de informarnos, ellos se encargan de hacer un curso para contarnos cómo es todo el proceso del acogimiento. En ese curso yo creo que es como el puente hacia continúo queriendo acoger o directamente con todo lo que conocemos no continúo. Esas formaciones son imprescindibles, yo creo, para poder continuar con todo esto. Ellos nos estudian como familia y deciden, pues esta familia es para niños más pequeñitos, esta familia es para niños más mayores. Bueno, pues nosotros somos familia, digamos, más de urgencia y nuestros niños suelen ser bebés. Entonces, nada, pues hasta que llega ese primer bebé se te hace eterno. Cuando te dicen, familia, sois aptos, pues ese primer bebé se te hace eterno hasta que te llaman el primer día. Nuestro primer bebé fue un niño de 5 meses y medio, una experiencia genial, genial. A partir de ahí ya tenemos acogimientos dobles. En nuestra familia somos un poquito más atrevidos y nos inclinamos por acogimientos dobles. Cada niño, cada niña que entra en mi casa forma parte de nuestra familia, pero como si fueran hijos biológicos. Se les quiere tantísimo como a ellos, sí. Tú notas, todo el niño tiene derecho a tener una familia, todo el niño tiene derecho a jugar, todo el niño tiene derecho a sentirse querido. Entonces, nuestra labor es esa. Entran en nuestra casa y forman parte de nuestra familia. Yo me voy a mi provincia de origen, que es León, me llevo a mis niños, me marcho de vacaciones, mis niños vienen conmigo. Mis niños mientras están en mi casa, forman parte de nuestra familia. Hemos tenido 11 acogimientos. De esos 11, solamente una niña se fue con su familia biológica, con su abuelita. El resto, todos los niños, mis niños, como siempre les llamamos, han ido en adopción. Nosotros tenemos la suerte, que eso es una suerte para nosotros, de tener contacto con todos. Todos. Tenemos unos papás de adopción increíbles, los cuales nos siguen contando, nos siguen mandando fotos, seguimos viéndonos, tenemos contacto con todos, con todos. Para mí el momento más duro del acogimiento es la despedida, pero a la vez es muy bonita.
porque a mí siempre me gusta contar cómo lo hacemos, y lo hacemos súper bonito, las familias, con la familia de acogida, acompañados por Cruz Roja, acompañados por servicios sociales, lo hacemos súper bonito. Cuando uno de nuestros niños se va con familia de adopción, que ha sido seleccionada esa familia como sus futuros papás, lo hacemos todo muy bonito. Es muy duro decirlo, pero tenemos niños esperando a encontrar una familia de acogida, que es una labor espectacular, que siempre digo, que te llena el alma con cada acogimiento, que te sientes súper bien, que los niños son muy agradecidos, que ellos no tienen culpa de las decisiones ni de las cosas que hagamos los mayores, que les podemos hacer felices. Es dolorosa la despedida, sí, pero con la satisfacción de haberlo hecho bien. Elena, entiendes muy bien estas historias, ¿no? Esa manera de expresarse desde el corazón, con tantas emociones, tantos sentimientos, es muy bonito. Sí, es lo que vivimos en casa, sí. Me sorprendía el hecho en sí de que se sigan manteniendo contacto con todos. Es inevitable, me imagino, porque el desapego tiene que ser dolorosísimo. Es más desde el otro lado, desde el derecho del niño a no tener vacíos en su historia de vida. Por eso la familia biológica de origen es tan importante tenerla en casa, la foto de la madre, del padre, de los hermanos, tenerla presente. Después también cuando salen de casa, en el caso de acogimientos que terminan, que se mantenga también y que sepan que ha habido pues una primera mamá, ¿no?, de acogida de urgencia, en este caso, como hemos visto. Es importante por el derecho del niño a su historia de vida. Hablábamos que no hay mejor campaña de divulgación que el boca a boca. Muchas veces las propias familias van encontrándose con otras familias que a través de ellos conocen esta fórmula y se animan. ¿Hay que ser de una pasta especial para sumarse a este proyecto? Sí, yo creo que sí. Tenemos que tener una tara, decimos nosotros, una pedrada. Los niños vienen con mochila, nosotros también, pues una valentía también, ¿no? Y sobre todo yo creo que es como un enamoramiento de los niños y sentirte capaz de que puedes atenderles, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que dice, madre mía, un niño. Pues el adulto que da el paso de acoger, le sobra un poco, ¿no? Le sobra compromiso, le sobra amor y puede atender las necesidades de otro ajeno, ¿no? ¿Qué es lo que os encontráis ante el desconocimiento? ¿Cuáles son las preguntas tópicas, ya diría? ¿Qué es lo que a la gente le sorprende cuando encuentra a familias de acogida? Lo primero es la pregunta de si podré ser acogedor. Eso nos lo preguntan mucho. No, es que yo no tengo pareja. Pues no hay ningún problema. Hay monoparentales que acogen. Hay familias sin hijos biológicos, parejas sin hijos que acogen, parejas con hijos que acogen, parejas con hijos ya mayores que acogen a pequeños, ¿no? Hay multitud de... Todo el mundo puede acoger, todo el mundo que quiere y sobre todo que entiende que este niño tiene otra familia. ¿Vuelva con ella o no? Porque la mayoría no vuelven con las familias de origen, como hemos estado viendo. Claro, no es una adopción, es un acogimiento temporal en muchas ocasiones, ¿no? Eso. Hay veces que hasta de urgencia, caminos. Claro. Eso, hay tres caminos. Cuando un niño está en desamparo, ¿no? Se declara el desamparo, que quiere decir que no puede vivir con su familia porque ahí sus derechos no están velados. Va a un centro o a una familia. Tiene tres caminos. Uno, el retorno con la familia, que hay que buscar y trabajar todo lo posible porque retornen y porque vivan con su familia de origen. Después puede ser el camino del acogimiento, de urgencia, temporal, permanente, ¿no? Eso depende del tiempo. Y que quiere decir que esa familia biológica no está capacitada no se considera capaz, ¿no?, de cuidarle, pero está ahí. Está en las visitas, está en los cumpleaños, está presente en la vida del niño. Y tiene ese compromiso también y lo cumple. Y si esa familia no está o no cumple los compromisos mínimos, está el camino de la adopción. Esos son los tres caminos que tiene el niño. El hecho en sí de que haya un acogimiento permanente no significa que haya una adopción, es decir, aunque sea permanente en el tiempo, jurídicamente me imagino que ahí está la diferencia, ¿no? En los menores de edad, la adopción, el requisito para la adopción es que la familia biológica renuncie
o se considere, como estamos diciendo, incapaz, se le considere incapaz absolutamente de cuidarle. Pero en mayores de edad, yo por ejemplo tengo, bueno, no sé si puedo contar la historia, ¿no? Claro. Son tres, bueno, mis hijos de acogida, ¿no? Son tres hermanos que vinieron con 8, 5 y 4 años. Ahora tienen 21, 18 y 17, ¿no? Ya llevamos todo el recorrido. Sí. Tienen su familia biológica con los que tenemos un trato afable y ahora ellos están valorando la adopción, ¿no? Ellos dicen, pues... Y entonces un mayor de edad que ha sido acogido puede ser adoptado. Es un poco raro adoptar a un mayor de edad, ¿no? Pero está totalmente reconocido que esa convivencia puede... La fórmula legal, ¿no?, de ser familia a partir de los 18 años es la adopción y se puede dar y es algo habitual. Porque ¿quién decide cuando el menor cumple la mayoría de edad si se queda, si no se queda? ¿Cómo se gestionan estas situaciones? Porque claro, no puedes decirle, bueno, ahora ya tienes 18, echarle a la vida, ¿no? Es un momento simbólico potente para las familias de acogida, ¿no? Yo lo he vivido ya 2 veces, me queda una, pero el día que cumple los 18, yo cuando cumplí 18, pues nada más, ¿no? Sin más, el día de antes es igual que el día después. Para estos niños es el abismo. Para estos niños a los 18 años, ¿no?, cuando están en el acogimiento residencial, de hecho se les prepara para la autonomía, porque deben ser autónomos, ¿no? Y como dicen ahora que somos, como dicen los hijos, somos adultos disfuncionales, cualquiera de 18, de 18, ¿no? Entonces, cuando cumples 18 en familia de acogida, ahí termina el acogimiento. No acoges a un mayor de edad, no tiene sentido, ¿no? Ya él decide. Entonces, el acogido y el adulto acogedor decidimos lo que queremos. Entonces, es un momento de volver como de los votos, ¿no? No sé, como de renovar el compromiso que tenemos y es un momento muy entrañable. Se produce muy a menudo ese renovar esos votos y que a partir de la mayoría de edad se quiera mantener con su familia de acogida. La gran mayoría de los acogimientos son permanentes, porque la otra pregunta que hablaremos ahora es ¿y qué pasa cuando se van, no? Pues la noticia es que la mayoría no se van, 6 de cada 10 no se van. Al revés, es un acogimiento permanente siempre con su familia cercana. Claro. Después han hablado también en Castilla y León, se está trabajando ya la parte de pasar de acogimiento a adopción incluso en niños pequeños. ¿Por qué? Porque se vela por los derechos del niño y cuando un niño recién nacido empieza en una familia de urgencia y ahora tiene año y medio, de 0 a año y medio, se ha generado un vínculo seguro que no se le puede explicar. Con 12 años igual puedes explicarle algo. Con año y medio no hay manera de explicar a ese niño que ahora va a cambiar porque la adopción está en otra lista y el acogimiento no. Y entonces se ha generado un daño grande en estos niños cuando el vínculo el segundo vínculo, ¿no?, ya ha sido seguro. No se puede provocar otro tránsito a los niños y por eso incluso se están cambiando normativas, ¿no?, para pasar de acogimiento a adopción. Claro, y que los adultos, tanto acogedores como adoptivos, somos familias del sistema de protección, somos una parte más del sistema que protege a los niños y tenemos que ser flexibles los adultos. No que el niño vaya cambiando de familia, sino que el adulto vaya cambiando como de etiqueta, ¿no? Ahora soy acogimiento de urgencia, ahora soy de temporal y ahora soy de adopción, por ejemplo. Claro. ¿No? Pero que el niño mantenga la estabilidad que le queremos dar. Supongo que lo más fácil, entre comillas, aunque la dificultad de un bebé siempre está ahí, pero lo más fácil es gestionar la parte de meses, de bebés, porque en cuanto pueden darse cuenta de cómo está la situación empezarán a hacer preguntas y claro, esa es la parte más complicada de gestionar, ¿no? La verdad es que, bueno, los bebés, yo tengo la experiencia también de bebé al principio, ¿no?, un acogimiento de urgencia, hombre, la dedicación es exclusiva, ¿no?, es 24 horas, claro. O sea que hace falta también tener disponibilidad absoluta. De hecho, lo que estamos pidiendo desde las familias es la cotización en seguridad social de estas familias acogedoras que necesitan pues una implicación total, ¿no?, continuamente. Yo creo que los niños, su vida es la normal. Lo que les ha pasado a ellos es lo que piensan que es normal. Entonces, lo que no podemos es meter ahí una cosa rara. Entonces, a mis hijos les dije, pues hay niños con 2 familias y ya está. Y vosotros sois niños con 2 familias. Y por eso es tan importante las asociaciones. Porque en esos momentos de excursión de calderete, de comidas, en el que nos juntamos las familias de acogida, los adultos podemos hablar sin trapos, ¿no?, sin pelos en la lengua, pero los niños también. Los niños de repente yo les escucho decir, oye, ¿le llamas mamá o cómo le llamas?, ¿no? Por ejemplo. Ellos son conscientes de su ¿Y esta es tu primera familia o tu segunda familia? Y hablan y pueden hablar
pues ya está, su realidad, sin tanto duelo, ¿no? Al final como reconocida esa diversidad familiar, ¿no? Esa familia diferente, pero es la mía, y con orgullo se lleva también, ¿no? Es verdad que al final son situaciones similares, las familias de acogida os unís, contéis vuestras experiencias, vuestras propias familias lo conocen, pero el entorno, ¿cómo se gestiona el entorno? Es decir, cuando les llevas al colegio, cuando van a actividades extraescolares, la familia más allá de, me imagino que los abuelos, claro, el contar cómo se va a gestionar esto. Es todo un trabajo, una pedagogía que tienes que hacer, ¿no? Como tú lo has vivido, porque has reflexionado, hemos dicho antes, durante 2 años, planteándote las cosas, y pues también entiendes que los demás no lo van a entender desde el principio, ¿no? Pero yo, cuando soy madre de 3, de acogida, pues mi madre y mi padre tienen 3 nietos más, ¿no? Claro. Y mis hermanos tienen 3 sobrinos, entonces se extiende la familia, ¿no? Se extiende para lo bien, y para también cuando lo pasas mal, dicen, ay, estos chiquillos, ¿no? Que lo viven también diferente. De todas maneras, en ese proceso de iniciación, es decir, hablábamos de que hay un proceso de formación, de análisis psicológico de las propias familias, entiendo que también para darles soporte a los más mayores, que ya tienen quizás a lo mejor algún problema mental por el hecho en sí de haber pasado esa situación tan complicada en su familia biológica, ¿no? Sí. Eso es más el acompañamiento posterior, el apoyo que tenemos posterior, porque cuando te decides acoger no termina la historia, sino que tienes un acompañamiento en todas las comunidades autónomas, en Castilla y León también, un acompañamiento continuo al que poder ir formándote, ¿no? Y también las asociaciones buscamos pues esa formación específica. Pero la idoneidad del principio, lo que son los exámenes del principio, son como muy similar a la familia adoptiva. Y lo que necesitan saber desde el Servicio de Protección es que entiendas bien dónde vas a ir, ¿no? Que entiendas bien que lo primero son las necesidades del niño. Y cada niño, me imagino que requiera una familia específica. Eso es. Y hay un poco el filtro, ¿no? Eso es. Por edades, no sé. Pues depende un poco. Por ejemplo, cuando tienes hijos biológicos, se busca que el acogido sea el menor. Va a necesitar más atención, va a entender peor que tengas otros amores, ¿no? Vamos a decir. Entonces es mejor que el niño sea, pues si tienes uno de 8 y otro de 5, pues que él sea de 3 el acogido, ¿no? El más pequeño, por ejemplo. Es una buena fórmula. Sí, sí, sí. Después también, como te conocen en esas entrevistas, lo que hace el sistema de protección es conocerte bien. Entonces te van valorando, ¿no? Pues igual para adolescentes podría ser, y ¿no? Para ese apoyo quizás a la estabilidad en hacer un proyecto de vida, ¿no? En los estudios, ¿no? En las vocaciones que tiene cada chiquillo, ¿no? Pues bueno, te van estudiando, pero para eso, para conocerte y hacer el encaje lo mejor posible. De hecho, hay familias que esperan, no sé, 3 años, por ejemplo, a que les vuelvan a llamar, lo que ha dicho la compañera en el vídeo, ¿no? Lo que cuesta esperar esa llamada después de que eres idónea, y hay familias que esperan 3 semanas. Depende un poco de cómo te vean de capacitada y de entender la situación. Y Elena, como bien has apuntado, sois parte de una cadena administrativa, porque al final la tutela evidentemente es de las administraciones. ¿Cuál es la relación entre las familias y las administraciones a la hora de gestionar a estos menores? Pues es diversa, ¿no? También hay medidas, por ejemplo, que toman que las tenemos que confrontar, ¿no? Y que viviendo dices, pues esto al niño no le conviene, ¿no? Y voy a hablar con ellos para explicarles bien. Somos familias, sobre todo las que llevamos más tiempo, ¿no? Cada vez más formadas en lo que son derechos del niño. Y lo tenemos que pelear bastante también, ¿no? Y de hecho, la ley nos recoge como ese deber de la familia acogedora de velar por los derechos del niño. Y por otra parte, somos uña y carne para, por ejemplo, lo que es la sensibilización, ¿no? No se puede hacer una campaña sin contar con nosotras, ¿no? Porque es la manera de contar con nosotras en positivo, pero no idealizando tampoco, sino dando un testimonio de compromiso con la infancia, ¿no? ¿Por qué surgió ese movimiento asociativo de las familias de acogida? Precisamente para dar respuesta a eso. Sí, es que no queda otra, ¿eh? Eso sí que iría. De hecho, las comunidades autónomas que tienen el acogimiento familiar más bajito es porque tampoco hay una cultura de asociacionismo, ¿no? Yo creo que se tiene que generar una sensación de tribu del acogimiento familiar en Castilla y León, ¿no? Que somos una parte importante, que cubrimos una necesidad importante, ¿no? No lo que tú vives en casa, no eres parte de un movimiento, ¿no? Eso es importantísimo. Decía yo que qué tal está la relación con las administraciones, porque bueno, al final, aunque es muy emocional, estáis prestando un servicio
tendréis que recibir una remuneración por lo menos para las necesidades del crío. Sí, hay una prestación en todas las comunidades autónomas, muy diferente en cada una, pero que sí que el tutor del niño, la figura del tutor es la administración pública. Entonces, que se haga cargo de los gastos que genera el niño, ¿no? Hay un informe anual cada año de Save the Children que hablan que la crianza de un niño, así en general, la van dividiendo en edades, pero la media son 800 euros al mes, 800 euros al mes, lo que la prestación... me parece. Pues eso así, es... a priori. Es difícil llegar a eso en la prestación económica, pero sí que abogamos como asociaciones de familias, ¿no?, a que se hagan, a que puedas acoger sin ese miedo, ¿no?, de si podré, ¿no?, de si podré asumir el gasto. Claro, es que es un niño, eso es, estamos cubriendo un servicio, pero con ayuda, claro, con ayuda, una prestación económica que es para el niño. ¿No? Que supongo que sea exclusivamente de manutención, de ropa, de calzado, Eso de es. comida, pero ¿y los apoyos psicológicos de profesionales, no sé, sanitarios? La parte de salud y pues eso está homologada, quiero decir, a cualquier niño, ¿no? Son niños, de hecho, de Castilla y León, o sea, tienen su tarjeta sanitaria y su todo. Lo que sí que tenemos es un acompañamiento tanto de educación social como de psicología más específico, ¿no?, al que podemos... Se activa según las necesidades de la familia, ¿no? Y después una formación, también unas charlas específicas, ¿no?, para cada momento de la vida, sí. Pero, ¿qué os falta? Sí, a la hora de pedir, ¿qué necesitáis? ¿Qué es lo que falla en esta estructura, en este entramado? Sí, pues un poco yo pediría la homologación, o sea, que se hagan cargo de lo que, por ejemplo, de lo que cuesta el niño, ¿no? Si estamos hablando de 800 euros, ¿por qué no, no? Que se hagan cargo, eso ya es más de la Administración Central, de la cotización de las familias de especial dedicación, que son las de urgencia y las de especializado. Después que cambien la normativa y la modernicen, como está haciendo Castilla y León también, para decir, no puede ser que un niño en acogimiento, ¿no?, que pase 2 años en una familia, que se haga vínculo y pase a una familia de adopción. Eso genera que esa familia no vuelva a acoger, fallando, claro. Pero que esa familia no puede porque no entiende el dolor que se está causando a ese niño, entonces dejan, ¿no? O en otras situaciones también, pues que tengamos ese respaldo, ¿no? Las asociaciones también, el apoyo a las asociaciones de familias es vital, eso está visto también internacionalmente, ¿no?, que no hace falta llegar a todo como administración, a llegar a todo para el niño, ¿no?, pero para las familias el apoyo mutuo, que es lo que damos en la asociación, eso se tiene que dar entre nosotras. Entonces, todo apoyo a la asociación de familias local, a las asociaciones, que hay varias en Castilla-La Mancha, es vital también. ¿Está cuantificada la diferencia entre lo que cuesta un menor en una familia de acogida a lo que cuesta en un centro de acogimiento? En vuestro reportaje habéis dado, es tan diferente, ¿no?, en un sitio u otro, pero es verdad que cuando vamos pues, al Congreso de los Diputados, fuimos el otro día, o a los parlamentos o así, decimos que no pedimos dinero porque un niño que pasa de residencial a familiar, pues ya hay mucho más, ¿no? Eran, no sé, en Castilla y León 35.000, ¿no? Habéis dicho a 3.000, ¿no? Sí. Pues se libera un dinero, vamos, que valdría para 1000 campañas y para... Sí, pero es normal que valga más, o sea, que cueste más el acogimiento residencial, porque son profesionales que además deben estar bien formados y o sea, bien remunerados y con con un convenio digno también, claro, porque el trabajo con niños fuera de la familia es muy complejo también, ¿no? Es aún, vamos, se habla de las familias de acogida, pero... ¿Las familias podéis decidir el perfil del menor que queréis acoger en casa? Pues... se puede, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, hubo el primero de urgencia y después nos plantearon un caso de una niña de 5 años que era complejo y dijimos que no. En ese sentido se puede elegir, porque te plantean un caso y honestamente te plantean lo que es y no eres capaz de asumir. Y en ese momento, bueno, éramos bastante novatas, ¿no?, también, ahora ya sería otra cosa, pero sí que en el momento escuchas, por supuesto no sabes ni nombre, ni foto, ni nada, ¿no?, pero escuchas lo que se pide y en ese momento decides, ¿sí? Después nos llamaron para 3 y dijimos que sí, o sea que también es un poco lo que te vaya encajando, ¿no? ¿Hay un periodo de caducidad? Es decir, ¿hay una familia que después de X niños o después de X años
ya no esté dentro de esta No hay rueda ese de límite. las familias de acogimiento? No hay este límite. Hay en comunidades autónomas que cada 3 años renuevan la idoneidad, renuevan un poco, te vuelven a hablar, a ver tu situación, ¿no? Si no has estado en acogimiento, eso hay en algunas comunidades. Pero en verdad no, depende, tienes un acompañamiento cercano que también te van conociendo, ¿no? Y también tus cambios de vida, si estabas sin pareja y tienes pareja, si cambias de trabajo, eso también lo vas diciendo, lo tienes que decir, ¿no? Tenemos un testimonio de una madre que solo ha acogido bebés y nos cuenta un poco sus sensaciones. Vamos a escuchar. Esa eterna pregunta, ¿y qué hacéis cuando se van? La respuesta es llorar. Lloramos muchísimo, yo lloro muchísimo, pero bueno, es un dolor lleno de gratitud y al final eso es lo que queda. Y te das cuenta que este niño se va porque ha encontrado un sitio mejor para él y que el amor que le hemos dado no se lo va a quitar nadie y que lo hemos hecho bien. Que lo hemos hecho bien. Ese era un testimonio de la celebración del Día Internacional hace unas semanas en el Congreso. Tendréis allí un acto precisamente para visibilizar la labor encomiable que estáis desarrollando. Estamos hablando de familias de acogida que tienen relación con la familia biológica y muchos nos preguntamos si hay familia biológica y los padres no son idóneos, los tíos, los abuelos, ¿existen estos casos? Sí, de hecho hablamos de familias de acogida incluyéndolos, a los tíos y a los abuelos. No es como si yo me voy, yo qué sé, me voy un año a Brasil y dejo a mis hijos con mi madre. No es eso, se ha declarado un desamparo. Ha habido un momento grave, ¿no? De riesgo de desprotección grave, hay leve, moderado, grave y desamparo, ¿no? Entonces, en esas situaciones, lo primero que se busca es familia extensa, que se llama. Familias a veces hablan también de allegados, ¿no? ¿Por qué no vecinos? O a veces la maestra. Gente que les conoce. Eso es, que les conoce. Entonces, ahí es cuando, o sea, eso es lo primero. De hecho, más de la mitad de las familias acogedoras en Castilla y León son familias extensas. Las extensas son las familiares, Sí, de su familia. Y nosotros nos llamamos ajenas, ¿no? Pero las campañas tienen que ir inevitablemente a buscar a las familias ajenas, ¿no? Porque a las familias extensas les llega el niño, te llaman y te dicen, oye, tu nieto... Esa es la primera opción, entiendo, ¿no? Es la primera opción, la que hay que buscar como primera opción, y después si no se encuentra en el entorno familia idónea, pues entonces se buscan ajenas, ¿sí? Y la familia es el entorno idóneo. Y me imagino que la tendencia de todas las administraciones es lograr las familias para evitar esos centros, ¿no? Porque siempre hay un entorno mucho más frío, menos emocional, entiendo. Eso es que tampoco es frío, ¿verdad? Pero es que no cubre las necesidades, no puede cubrir las necesidades. Sobre todo, por ejemplo, el foco que también Castilla y León me consta que está haciendo es en los bebés, ¿no? Estamos hablando habéis hablado de 60 niños menores de 6 años en centros. Esos niños tienen que salir, Sí. Entonces hace falta familias, pues eso, que quieran ofrecerse, ¿no? Claro, esa es la cuestión, intentar visibilizar la realidad de las familias para que parezca... Igual preguntar o interesarse un poco no es dar el paso, ¿no? Nosotros sabemos eso, son 2 años, entonces alguien que esté escuchando ahora y que el curioso, ¿no? le toque dentro, ¿no? Le toque dentro, pues en acogedoras.org es nuestra web, así para ponernos en contacto familia a familia, ¿no? No es para dar el paso, al revés, nosotros de verdad queremos filtrar, ¿no? Por ejemplo, una vez me llamó una mujer, dice, yo lo tengo clarísimo, pero mi marido no. Y entonces yo le dije, pues no puede ser acogedora, o sea, y ya está, ¿no? Porque queremos que den el paso familias que entiendan lo que es el acogimiento y que después mantengan el compromiso con el niño, ¿no? No puede ser un final de acogimiento ¿no? por cese por parte de la familia, eso es muy duro, eso no lo queremos. ¿Se ha dado el caso de que los menores, pero ya con cierta personalidad, decidan no querer ir a una familia y preferir quedarse en el centro? Sí. Ellos pueden decidir también eso, aunque la idoneidad a lo mejor sea perfectamente una familia más que un centro. Eso también se escucha, ¿eh? Se escucha. Y en los mayores es que no es nada fácil, ¿eh? Entrar en una familia que no es la tuya. No es nada fácil. De hecho, al principio dicen, es que este niño no sonríe. Bueno, ¿cómo va a sonreír? Este niño quería vivir con su padre y con su madre.
Eso es lo que quieren. Llevan el dolor de no haber podido vivir con su padre y con su madre. Entonces hay que dejar que se genere el vínculo, que se cueza, ¿no? que se vaya generando. Y entonces los adolescentes es un reto entrar en una familia que no es la tuya, que no sabes qué valores o qué tradiciones o qué cultura traen, ¿no? Que es difícil. Entonces por eso también trabajamos acogimientos ligeros, que decimos, ¿no? Acogimientos vacacionales de fin de semana que hay en Castilla y León. Verano, sí. Acogimientos de curso escolar, que es como si fuera el curso en Irlanda, pero dentro de la comunidad, ¿no? De septiembre a junio, que también se está dando en Castilla y León. Entonces, no hay excusa. No hay excusa. Yo creo que es mejor, ya lo estáis viendo que es complejo, ¿no? Hay muchas posibilidades, precisamente porque cada niño tiene es que son vidas diferentes, ¿no? Hablamos de menores en general. No sé si puede haber la duda entre las personas que ahora nos están viendo de dónde son los niños. ¿Son de la ciudad donde les acogen? ¿Son de esa comunidad? ¿De España? ¿De otros países? ¿De dónde llegan los menores que necesitan vuestra protección? Los niños en desamparo son niños, en este caso, de Castilla y León. Cada comunidad tiene la obligación de velar por sus niños y en este caso hay alguna vez en acogimientos pues, con necesidades especiales, con alguna discapacidad o grupos de hermanos que a veces van a otra comunidad porque hay una familia de acogida en otra comunidad que les puede acoger, pero es lo mínimo. Entonces son niños que son de Castilla y León, sí. Porque ahora estamos teniendo cierto conflicto con los menores no acompañados que llegan a las Islas Canarias. Es necesario que haya un reparto proporcional a las posibilidades de cada comunidad. Es verdad que hablamos de cómo están los centros. ¿Las familias de acogida también podéis optar a estos menores que llegan en estas circunstancias? Sí, se puede. Son niños menores de edad y están sin acompañamiento adulto. Las necesidades que tienen son muy diferentes a lo que acabamos de hablar, a todo lo que acabamos de hablar, ¿no? Mamadou, que es el que hemos escuchado antes en el reportaje, ¿cuáles eran sus necesidades? La documentación, por ejemplo, ¿no? El ayudarles en el papeleo, el conseguirles un trabajo, el ayudarles a conseguir un empleo que tiene que ser de más de 6 meses para poder tener la nacionalidad en este momento. Entonces, son esas otras cosas que son más de mentoría, que llamamos, ¿no? Son de acompañamiento, no necesitas cambiarles los pañales, ni acompañarles al colegio, son de menos intensidad también, ¿no? Pero yo sé que hay gente en Castilla y León que puede tener esa sensibilidad, ¿no? Precisamente para este tipo de niños y para esta realidad, que tienen su familia y que la tienen al otro lado del móvil, ¿no? En su país, pero que están acompañados, que no han sufrido abandono de su familia de origen, al revés, ¿no? Es otra historia diferente. Incluso que tienen una idea ya de dónde quieren llegar, ¿no? Que igual quieren ir a otro país, igual ya saben. Mamadou quería estudiar, quería seguir formándose, no quería ir al campo. Eso es. Entonces, es acompañar ese itinerario, ¿no? Y se puede hacer también siendo, por ejemplo, la familia de acogida de Mamadou nunca convivieron, sino que le acompañaron, y él vivía en el centro, pero y es que no se pueden integrar. Yo digo, España está muy abajo de Europa, ¿no? Los noruegos no tendrán este problema, pero en España hace 4 años teníamos incluso más niños, ¿no? Entonces vamos a tener este problema, el sur de Europa, este problema, tenemos que ser una sociedad de acogida, ¿no? También, y aunque es muy diferente el caso, pero sí puede haber familias. Permíteme que hagamos una pequeña parada, unos instantes de publicidad, volvemos enseguida y ya nos quedan unos minutos para cerrar este programa especial dedicado a vosotros, a las familias de acogida, que sin duda seguramente que despertará muchas conciencias en nuestros espectadores. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta en Espacio Abierto y estamos dedicando el programa a las familias de acogida. Están haciendo una labor absolutamente extraordinaria con esos menores que necesitan ese seno familiar, ¿verdad, Elena? Estamos con Elena, que es la presidenta de la Asociación de Familias de Acogida Nacional, ¿verdad? Y tiene una casuística absoluta. Yo creo que deberíamos de hacer en estos últimos minutos un poquito de pedagogía para la gente que precisamente esté ahora pensando en que, ¿por qué no? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué hay que hacer? Pues para seguir interesándose en esto, lo mejor es entrar en la web acogedoras.org. Allá tenemos un acompañamiento de tú a tú, allá tenemos un curso Moodle
¿no? Para poderlo hacer tú a tu aire, en el que se puede explicar todo esto, ¿no? Qué tipo de niños son, qué tipo de familias se necesitan, bueno, de todo, ¿no? Porque es extenso, como hemos dicho. Y después tenemos una campaña que es Puertas que abren historias, las puertas de casa que abren una historia nueva, ¿no? Que va a estar en Valladolid a la vuelta de verano, que bueno, tendremos también ocasión de volver a contactaros, sí, claro, ¿no? Y sacarlo adelante. En el momento en el que una familia piensa que puede ser idónea, ¿los plazos disuaden? Es decir, ¿se tarda mucho? Los trámites, la parte burocrática que decimos. Sí, la parte burocrática a veces desanima. Sí, porque las cosas de Palacio van despacio y cuando ya estás, ¿no? con la idea fija, ¿no? Pues como ha dicho la compañera en el reportaje, ¿no? Pues tarda. Pero bueno, no queda otra. Somos parte del sistema de protección. La garantía, o sea, garantizar los derechos de los niños no es fácil. Y la decisión de la administración pública de buscarnos, ¿no? Pues tiene que llevar comisiones, tiene que llevar papeleos y bueno, pero bueno, juntas nos iremos acompañando. ¿Cuánto puede tardar ese proceso de querer formar parte de esas familias de acogida y que le entreguen su primer menor? Lo de la entrega ya es más diferente porque depende mucho de ti, ¿no? de tu disponibilidad, ¿no? De disponibilidad. Por ejemplo, si no importa grupo de hermanos, ¿no? Si estás abierto a grupo de hermanos, puedes tardar poquito. Los papeles 6 meses van a tardar, seguro. Y después para la idoneidad, ¿no? Y después la parte de llegar al bebé depende un poco de tu ofrecimiento, ¿no? Elena, no sé cuál es la última cuestión que quieres lanzar a nuestros espectadores. Ahí sí te dejo la pelota en tu tejado. ¿Qué es lo último o lo primero que deberíamos de transmitir a nuestros espectadores? Pues que el acogimiento es, aunque parezca que lo conocemos, es algo desconocido y necesita muchas conversaciones. No hace falta acoger abriendo la casa, sino que se puede apoyar el acogimiento de muchas maneras y os invito a entrar en acogedoras.org para seguir conversando. Elena Escalada, secretaria general de ASEAF. Gracias por estos minutos, ha sido la verdad muy ilustrativo. Necesitábamos conocer un poquito más a fondo vuestra realidad, que me imagino que haya despertado esas conciencias que yo decía en otra ocasión. Nos veremos en Valladolid. Eso es. Y volveremos a testar cómo ha ido este tiempo respecto a esas familias que necesitan esos menores y que tienen que animarse a acogerlos. Volvemos Muchas a hablar, gracias. de acuerdo, gracias. Gracias, Elena. Y gracias a ustedes, como siempre, por estar ahí. Volvemos en cuestión de 7 días, en una semana, con un nuevo espacio abierto. Hasta entonces.